Nosotros los esmuelleros tenemos por costumbre venir al parque, conversar, pasar ratos de esparcimiento, conversar sobre nuestra situación, sobre los problemas de la provincia, pero también aquí empezamos a hacer bromas entre nosotros para olvidarnos de tantas situaciones que acogen la provincia, ¿verdad? Problemáticas que hay dentro de la provincia. Aquí la municipalidad tiene una escultura, una estatua de Pablo Presberes, que era un líder indígena de su época. Entonces resulta que nosotros de forma jocosa comentamos que la situación de Limón es tan precaria que a Pablo Presberes le robaron hasta el hacha, ¿verdad? Para poder alguien ir a una chatarrera y venderla. Entonces nosotros vacilamos entre nosotros sobre esas cosas, tratando de olvidar, ¿verdad?, la situación que nos está acogiendo. Pero sí, esas son cosas que del día al día, así nosotros tratamos de olvidar y de tener esperanza de que las cosas cambien acá en la provincia. Son dos conceptos diferentes, muellero y estibador, ¿no? Muelleros eran los que trabajaban en Caesa, los que trabajaban en el ferrocarril. Nosotros, como estibadores, éramos estibadores bananeros, cuando el banano se tiraba en caja, en el metálico. Llámese puesto 1, puesto 2 o un muelle que ya no existe, que era el nacional, el pequeño. Ese metálico se comió nuestra juventud desde los 12 años. En ese entonces el que no quería estudiar, el papá uno nada más le decía, va para los muelles, íbamos para los muelles. Ahí tirábamos toda la mercadería, llámese a granel, en cajas, lingote, varillas, vidrio, celosías, leche condensada, whisky, muñecas, de todo. Éramos muelleros, supimos hacer muchos nudos, supimos ser compañeros, supimos ser amigos. Cruzrojistas, cuando un compañero caía, que perdió una pierna, un brazo, lo sacábamos en una tabla, otros muertos los sacábamos en las tablas de los huecos de los barcos. Tiramos arroz, frijoles, café, todo en los muelles, y el muelle nos volvió hombres, pero nos volvió hombres de bien para sacar a Costa Rica adelante. Bueno, ser estibador para mí fue un medio de vivencia, un medio de poder sobrevivir aquí en esta provincia, que es la provincia más bonita que hay en Costa Rica, y gracias a Dios, pues, porque por medio de ser estibador, hoy puedo decir, crié a mis hijos y mantuve a mi familia con lo que yo devengaba en el trabajo de estibador muellero. Sí, en realidad ser estibador, pues la verdad es que en los años que nosotros trabajamos en eso, solo es la única fuente de trabajo que había, y en realidad habíamos demasiadas personas que trabajábamos ahí y ganábamos buena plata en ese tiempo, y ahora sinceramente se ha bajado cualquier cantidad y vivimos en una extrema pobreza, sinceramente. Nosotros ahorita en la actualidad, si comemos en la mañana, en la tarde tenemos que pulsearla para poder comer. Así es que yo siento que lo que haber sido estibador fue una gran cosa, y malaya sea que apareció un gobierno que se llevó todo de aquí a Limón. Muellero es aquel que sinceramente aprende a los trabajos que hay en el muelle. Es como estibar banano, estibar sacos de abono anteriormente, los barcos que se trabajan con pianguas en el granel. Esos estilos, esos trabajos diferentes que se habían totalmente, ese es el muellero, estar estibando lo que es el producto que se trae para las divisas del país. Ese es el muellero, ese es el trabajo que hay que hacer. El muellero y estibador es toda la carga
que viene del extranjero, de Europa, más de Europa y de Estados Unidos, se creó un grupo de muelleros, estibadores. Después la fruta que aquí se ha fabricado, tanto banano como piña y otras cosas, necesitaban manos para cargarla y descargarla. Y se crió los estibadores, que somos los muelleros, ¿ves? Que trabajamos hasta 30 horas diarias para hacerlo. Para nosotros no existía lo que existe en San José, eso que ustedes llaman allá Semana Santa y día feriado, no, porque si esa fruta fuese mercadería había que cargarla, la cargábamos, porque nosotros fuimos anuentes y muy comprensivos en esas cosas. Por eso es que nos duele el trance que nos ha dado los gobiernos de este país a los estibadores. Hay a veces que teníamos que trabajar en abono, sacos de abono. Anteriormente se trabajaba sacos de café. Estibábamos, era trabajo fuerte, era trabajo muy duro, pero bien pagado. Bien pagado. Valía la pena trabajar en esa época. También venía a granel, que antes los contenedores no existían, venían a granel las cargas y se destruían y se trabajaba. Se cargaban en Cueyama, en bodegas de locomotoras. Entonces se trabaja puro granel y se trabaja en puros sacos. Eso es el trabajo que hacíamos nosotros para estibar. Pero sinceramente se pagaba muy bien anteriormente. Vivíamos bien, a pesar de que era un trabajo muy esforzado, se pagaba bien. Y estábamos bien, económicamente estábamos bien. Pero actualmente la situación no es igual. Bueno, para mí ser muellero, fui muellero y estibador a la vez, porque yo trabajé en las dos. Y ahí fue una experiencia muy grande, porque yo estaba en el colegio y lamentablemente mi madre y mi padre se separaron y me dejaron así. Entonces la opción mía, que era para ganarme mi sustento, fue ir a trabajar a los muelles. Y de ahí sobreviví y ahí aprendí muchas cosas. Como dice el compañero, fuimos muchos compañeros ahí nos apoyábamos todos. A veces una esposa le mandaba a un compañero comida y la repartíamos entre todos, porque ahí no nos daban alimentación. Ahí no existía la alimentación. Si usted tenía cómo comer, comía, y si no, aguante hambre, pero trabaje. Porque ahí no era... No, le vamos a dar un descansito, no, vaya, trabaje. Ahí era obligado a las cosas y era duro, pero fue una escuela muy grande para nosotros los que fuimos estibadores. Un muellero, un estibador es parte del desarrollo de la provincia de Limón. El gremio muellero ha aportado grandes cosas para el desarrollo de Limón. Su trabajo ha sido muy importante en lo que hablamos de exportación e importación. Por lo tanto, muchas de las cosas, de los productos que producen para el país, pasan por las manos de un estibador y de un muellero. Al final, el muellero es el que termina de dirigir la carga a su destino. Por lo tanto, ser un estibador y ser un muellero es parte de ese engranaje, de ese desarrollo que tiene Costa Rica. Por lo tanto, es una parte muy importante, aunque tal vez no se ha considerado así, pero el estibador es una parte muy importante para la provincia y para el país en general. Entonces, un estibador y un muellero ha hecho una labor que debería de ser reconocida como tal. Eso es un estibador y eso es un muellero. Sí, ser muellero y estibador es un trabajo muy calificado. Es un trabajo que yo le diría que es un trabajo profesional,
que gracias a los muelleros y a los estibadores de esta provincia de Limón, donde entraba la mayor cantidad de divisas al país, en aquellos momentos es que se logró buenos salarios. Pero ¿cómo se logró esos buenos salarios? Con huelgas, con luchas y con todo para que el trabajador pudiera estar, como dice el compañero, vivir bien y ser bien pagado por un trabajo duro, esforzado, que siempre hemos dado en la provincia de Limón, los estibadores y los muelleros. Con esas luchas que se han dado fue que se logró conseguir todos esos buenos salarios. Bueno, yo, de ser muellero a ser estibador, he sido un baluarte y un participante de este gran esfuerzo que tenemos por estas bellas familias que hemos sido esforzadas a trabajar fuerte para que nosotros podamos tener nuestro sustento, aunque en las buenas y en las malas hemos pasado vicisitudes y dificultades en los trabajos que hemos tenido, no nos hemos abandonado y no nos hemos tampoco dejado. Hubieron dos luchas sociales en el tiempo mío, los muelles. Una fue la huelga del 78, cuando nos enfrentamos a la autoridad, volcamos coches de ferrocarril, luchamos cuerpo a cuerpo en el 78, en octubre del 78 con la autoridad, por defender algo que era nuestro. Sí se logró el cometido porque dos de nosotros de muelleros cayeron. Nos lo mataron de unos balazos a dos compañeros y de ahí, si no mal no me equivoco, murió un policía. Entonces en el tiempo de Rodrigo Carazo Odio fue eso y se arreglaron las cosas. El gobierno de Carazo en ese entonces fue tan sucio que venía un barco de maíz y por tradición habían dos empresas estibadoras, que era Estiva, Caesa, que nos dedicábamos a coletear. Llamarse de coletear era tirar sacos. Venía un barco de maíz de Argentina, pero existía una empresa que se llamaba Mariano Zúñiga, que era dedicada solo a tirar banano. Y entonces Rodrigo Carazo Odio abrió la licitación para que las tres pudiéramos concursar con ese barco. Y aquí a 150 metros a la izquierda, en la entrada del muelle, nos agarramos a golpes entre los muelleros para ver quién se quedaba con el barco. Y de ahí, de 1978, después de la huelga, nos separamos. Se creó un odio y un racismo entre nosotros, entre Estiva, Caesa y Copeudba, que no nos podíamos ver. Hasta que vino el movimiento del bloque cívico social, que nos volvió a unir como una sola familia, las tres estibadoras. En los 90 hubo como llamamos aquí en Limón, un desmadre. Primero se trasladaron los muelles, fueron aquí toda la vida, aquí a mis espaldas, al frente suyo. Entonces hubo un traslado a Moín. Y entonces tenían que pagarnos fue la primera indemnización y no nos pagaron nada más, nos dijeron van para Moín y allá fuimos, dóciles, muy campantes y muy obedientes, y entonces ahí fue donde se crió los muelles más grandes que han habido. Bueno, la verdad es que en el 95 sucedió algo que ningún trabajador de aquí de Limón hubiera querido, que es que nos bajaran las cuotas de trabajo, los salarios y todas las situaciones que se dieron por la cuestión de que en el 95 con esta apertura se perjudicó mucho al estado laboral de nuestra bella provincia. Nosotros hemos estado luchando fuertemente porque se mantengan siempre las estivas y ojalá que Habdeba tenga la oportunidad de tener unas cargas por lo menos para que le ayude a los pobres más que verdaderamente son los más jóvenes que están luchando por sus familias ahorita. Hay mucha pobreza en Limón, la verdad que el trabajo hace falta. En realidad esa reapertura en el tiempo nosotros en el 95 nos afectó demasiado.
tuvimos que dejar un poco de trabajo, tuvimos que estar desempleados, tuvimos que hacer mucho sacrificio, pero sin embargo siempre salimos adelante. Ahora que quitaron que el sindicato y todo lo quitaron porque luchaban por nosotros y ya nosotros al quitar todas esas cosas, nosotros quedamos libres y sueltos para que el gobierno pudiera hacer lo que ellos quisieran con nosotros. Le damos gracias a Dios porque aquí estamos presentes todavía. En los muelles de Limón existían 3 estibadoras solamente. A través de esas 3 estibadoras se distribuía lo que era la carga y descarga de los muelles. Había trabajo. Esas 3 estibadoras daban abasto para poder cumplir con el objetivo que es cargar los barcos o descargar los barcos y las diferentes mercaderías que se distribuyen. En el 95 el gobierno trazó un plan de abrir concesiones acá en Limón y de pasar de haber 3 estibadoras a que hubieran 16 estibadoras. Esto generó en medio del gremio muellero mucha expectativa y mucha emoción en ese momento, pues se pensó que esto iba a ser para bien y para mejorar tal vez nuestro trabajo y nuestra posición en los muelles. Lo que no se pensó es que este plan que se gestó en el gobierno era para debilitar la unidad que había en el muellero. Y se creó una división en el gremio muellero y cada estibadora, al abrir concesión que se formó, cada empresa que se formó, empezó una lucha por adquirir el trabajo, por adquirir los contratos. Por lo tanto, se vinieron abajo los precios, se vino abajo el salario, hubo mucha división, mucho intriga entre cada una de las empresas, y entonces esto generó que la carga y descarga en los muelles de Limón se vinieran abajo. Por lo tanto, los salarios también fueron afectados. Esto pasó en el año 1995. De esa fecha para acá, Limón vino en decadencia, los muelles vinieron en decadencia, las empresas que se formaron fueron perdiendo gradualmente su fuerza, la carga. Los cambios que se dieron fueron para afectaron gradualmente nuestra economía, por lo menos en el sector muellero, y la familia fueron afectadas. Se perdió el trabajo, se dividieron las empresas y cada uno cobraba cada vez más bajo lo que debería de haberse cobrado por este tipo de trabajo. Entonces, de esa fecha, ahora, Limón ha venido siendo afectado de una manera gradual y cada vez más peor en el asunto laboral, mucho más en el gremio muellero. Bueno, y cuando yo trabajaba con la empresa Cadesa y yo llegué a esa empresa a laborar y llegaron y me dieron una carta de despido sin goce de salario, que nos botaron así sin ningún preaviso, sin decirnos qué pasó, sin decir nada. Fue cuando abrieron las licitaciones y entraron estas nuevas empresas a los muelles. Cuando yo empecé, que me buscaron esta nueva empresa del muelle que se llama Servinave, ahí yo tenía que ir a laborar a lo que los jefes dijeran. Si los jefes decían nos pagaban $1 colón por contenedor, eso era porque ahí nosotros no teníamos a nadie, porque esos sindicatos se vendieron. No teníamos a nadie que nos defiera y dijera, no, eso no es así. Pero de ahí nosotros teníamos que darle mantenimiento a las familias y teníamos que aceptarlo. Pero
Ahí nos hicieron, bueno, y nos deshicieron todo lo que quisieron, nos ultrajaron, como dice el compañero, nos hicieron por el suelo, nos hicieron hacer desleales con nuestros compañeros, porque nos ponían a pelear con las otras empresas porque era una competencia desleal. Era una competencia desleal porque aquella empresa cobraba más barato, esta otra cobraba más barato, y ya ese baratero nos jodían a nosotros y nos pagaban menos. Y al pagarnos menos hay muchos compañeros que sufrieron, muchos sufrimos, porque la verdad, esto del 95 vino a traer un caos social aquí a la provincia de Limón. Muchas empresas, muchos comercios cerraron. Fue no tanto para los estibadores como para toda la provincia de Limón. Que hubieron empleadas que votaron de tiendas, de todo eso fue. Y ahí ya, la verdad, como dice el compañero, nosotros tuvimos mucho estudio en esos muelles. Supimos ahora lo que es agarrar liderazgos para saber qué hacer y decirle al gobierno, no, ya basta que nos sigan ultrajando y nos sigan manipulando. Ya es hora que el gobierno ponga mano aquí en este Limón, que Limón le ha dado tanto a la provincia de San José como a todas. Eso es el impacto mío para el 90, de lo que pasó con las aperturas del 95. 24 de noviembre de 1995 se dan las aperturas del Estiva. En ese entonces estábamos Estiva, Caesa, Copeurba y un mal llamado pacto neoliberal, pacto Figueres Calderón, firmado en las oficinas de Recope, allá en Moín, dan el acabose para las aperturas. En ese entonces existían nada más 3 empresas, como bien te lo dije, pero después vienen y la abren y entran 16 estibadoras, con un piso pero sin un techo. Entonces cualquiera podía cobrar lo que quisiera prostituyendo al mollero. Entonces de ahí teníamos que andar con 16 camisas diferentes, ¿te recordás, Ponce? Agarrando turno en cada empresa para ver si completábamos un salario. Y no llegábamos al salario que ganábamos antes del 95. Figueres da la apertura cuando Rafael Ángel Calderón Fournier hace los carteles de licitación. Del 90 al 94, Figueres hace la apertura en el 95. Entonces él ejecuta ese acuerdo. Pasa lo que tiene que pasar y se ve completamente el deterioro socioeconómico que llega a tener el Cantón Central de Limón. Gente que invade nuestros muelles, que éramos conocidos todos, mucho, y no padezco de xenofobia, ¿no? Mucho extranjero que venía y trabajaban por una cochinada de salario, cuando nosotros tuvimos una costumbre de tener un salario que nos lo ganábamos 3, 4 días metidos en un muelle, sin llegar a la casa, y obteníamos un buen salario. Éramos profesionales en ese entonces, pero sin embargo vino José María Figueres y prostituye Limón. ¿Por qué? Porque él mismo viene y cierra los ferrocarriles con los famosos cabezales F&M, cabezales verdes que decían Figueres y Monje, ¿entendés? Entonces esos cabezales le pertenecían a Luis Alberto Monje y a José María Figueres, que por eso cierran el ferrocarril para que toda la carga contenerizada pase por la ruta 32. Y entonces los contenedores, la carga del ferrocarril ya no iba, entonces lo declaran que era inoperante el ferrocarril. Yo lo que puedo decir que en ese tiempo, de esas 16, fue que estuve yo en ese tiempo. Yo vengo de Punta Arenas y vine a trabajar aquí en la zona, y esa división que habla el compañero, sinceramente fue muy difícil, porque comenzaron a bajar los salarios. Otras empresas pagaban mejor, otras no. Entonces esa división que hubo fue para la división del mollero, y las empresas que estaban ahí lo que hicieron fue pagar a su manera. Entonces eso sí lo pude observar yo, porque vos te ibas a
a Anfor, te ibas a Caes, a cualquier parte a contestar lista y ganaban más que en otras partes. Entonces eso fue la división que hubo en esos tiempos. Entonces desde ahí viene decayendo las cargas, viene decayendo todo hasta la fecha ahora desaparecer lo que es. Porque las garantías sociales, hasta las garantías sociales estuvieron bajando. Entonces, eso fue la problemática que ahora lo que estamos viviendo actualmente. Porque el gobierno prostituye a los líderes de Limón. Les encuentra un precio a los líderes de Limón. Llámese en diputados, llámese en líderes sindicales, llámese en líderes comunales, los prostituye de una forma que les llega a comprar la conciencia. Nosotros a la edad de 24 añitos teníamos por ahí ya, 24, 25 años, no teníamos el conocimiento que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque nos creíamos que nos podíamos comer el muelle porque estábamos jóvenes, pesábamos 220 libras, medíamos 1,80 m, éramos banano. Ahora somos una cáscara completa por cobardes en no haber defendido en ese momento lo que era de nosotros. Y sin embargo, no me arrepiento de lo que sucedió, creo que Ponce no se arrepiente, porque a la fecha de hoy nos dio una experiencia, un liderazgo, nos dio conocer a mi esposa, tener un hijo de 8 años. Gracias a esta lucha tengo un amigo que está ahí, Carlos Obando, tengo un amigo aquí de años que es Ponce, y si no hubiera sido por esa lucha, pues no te hubiéramos conocido, Luis, ¿entendés? Que lo consideramos un amigo de este cantón. Pero recapitulo y te digo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es muy culpable de lo que sucedió aquí. Nunca hubieron estudios para ver qué es lo que iba a suceder social y económicamente en el mundo. Pues nos ultrajaron demasiado y nos siguen ultrajando. Pero sin embargo creo que ya es momento de pararse y decir, ya está bueno, respétenos. Se vino abajo, pues se dio las aperturas de las estibadoras y en vez de 3 estibadoras se formaron 17 estibadoras que a la mayoría nos dejaron sin trabajo. Por lo tanto, ¿y quién fue el de eso? El gobierno. Sí. Lo más bien los que los trajo fue que se les pagan a los estibadores menos el salario de lo que venían ganando del 95 para atrás. Actualmente no ganan lo que se ganaba del 95 para atrás y siendo un trabajo calificado, porque el estibador no es bonito estar a las 3 de la mañana subido en un barco de contenedores a 6 contenedores de alto con ese ventolero y esa lluvia y el trabajo no se para, el trabajo tiene que seguir. Pero eso es lo que no ven, el esfuerzo que ha venido dando el trabajador estibador o el estibador mollero en la lucha por el bien de todos, porque es un bien de la provincia. Pero si ustedes llegaran a comparar los salarios del 95 hacia atrás a los salarios del 95 hasta la fecha, son salarios que han venido cayendo en contra del estibador, que al lugar de traer los beneficios ya los han traído más bien menos trabajo y menos ingresos. Con la apertura que se dio, ya los únicos que pueden haber salido favorecidos ya son los transnacionales, porque la provincia no le podía decir que sigue igual, más bien cada vez está más peor. Y esperamos que el gobierno cumpla con lo prometido que se dio para pagar la indemnización que no se dio en el 95 cuando se dio la apertura, que se tenía que haber hecho lo que hicieron en Punta Arenas, que indemnizaron a todos los estibadores. En cambio aquí a nosotros los tiraron a la calle sin prestaciones, sin ningún recurso de que usted tenía en sus empresas. Las empresas
cerraron unas, otras quedaron trabajando y nunca los pagaron las prestaciones. Eso fue en el gobierno de Liberación, que no se cumplió como se debía haber cumplido. Y esperamos que este gobierno, por lo menos con el compromiso que hizo el presidente de la República, cumpla con los exestibadores, que ya muchos ya ni están en esta vida. Entonces, ¿por qué razón ahora vienen y hacen otro muelle sin ninguna necesidad, teniendo 2 muelles acá? Esa es mi pregunta. ¿Para destruir todos los corales y todo lo que hay ahí? ¿Para destruir las costas? No, señores, pongamos la mano en el pecho y sinceramente son malas ideas que han hecho, son malas decisiones que ahora son las consecuencias aquí en la zona de Limón. Ya, y con los estibadores está pasando ahora que estas nuevas empresas que vinieron, tras que vinieron a matar al estibador, porque fue eso, matarlo, con horas extraordinarias y trabajos que se hacían a la fuerza. Ahora vino la apertura de APM y yo todavía actual tengo la carta mía ahí donde dice que yo fui despedido, fuimos cesados por la apertura de APM. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros hay muchos estibadores que ahí en Servinave nos votaron, fueron 380 trabajadores, que hay muchos que somos mayores y ya no nos dan trabajo a ningún lado. Entonces, como no nos dan trabajo a ningún lado, no tenemos cómo pagar alquiler de una casa, no tenemos cómo pagar la luz y el agua, tenemos que ver qué hacemos. Hay muchos hijos de estibadores que andan robando por lo mismo, porque los padres ya no le pueden dar su bienestar. Ahorita habemos un centenar de estibadores que como no podemos pagar casa, estamos metidos en un precario, que el gobierno tampoco nos ayuda con esos precarios, que al ver que nosotros no tenemos vivienda, no tenemos casa por culpa de ellos, no nos dan el derecho de que esas tierras sean de nosotros cuando son tierras que son del gobierno también. Y ahí ha pasado eso, vivimos en ranchitos, porque si usted va ahí a esos precarios, si usted toma ahorita videos, hay solo ranchos donde la gente vive pidiendo agua, luz, que le arreglen los caminos porque los chiquitos tienen que ir a la escuela con lo que ellos saquen, porque hay muchos chiquitos que no van a la escuela porque todavía los padres no tienen cómo comprarles sus útiles, no tienen cómo comprarles sus meriendas. ¿Por qué? Porque el trabajo está duro, aquí en Limón no hay trabajo. Entonces, eso que ahora dice el gobierno que en Limón hay un caos de muerte de jóvenes y todo, ¿por qué? Por lo mismo, porque ellos mismos lo causaron. Ellos mismos lo causaron con esas aperturas, con ese APM y con dejar a muchos estibadores sin trabajo. Porque en el tiempo que había trabajo en Limón no se oía tanta muerte, no se oía tantos jóvenes en drogadicción, no se oía tantos jóvenes matándose, no se oía que iban allá a Osaguas, porque había mucho trabajo aquí, no tenían que ir allá. Pero ahora que ellos tienen que buscar cómo sobrevivir también. Esa es mi opinión de el actual ahora el estibador. Todas esas mujeres que fueron en su momento amas de casa, que fueron madres, hermanas, esposas, nietas, hijas, bisnietas y demás, hoy por hoy viven una situación precaria, una situación en donde a raíz de lo que sucedió en 1995 y lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos en Limón, la situación de las mujeres cada vez es más precaria, más careciente. ¿Por qué? Porque ya no tienen quien les lleve comida a sus hogares, porque no hay trabajo para ir a buscar, porque si antes alguna persona necesitaba una ama de casa, ya no la necesita porque no pueden pagarla. Hoy por hoy, cuando se hacen las reuniones acá en el parque de todos estos estibadores, no solamente vienen varones, no, vienen mujeres, muchas mujeres que son viudas, que fueron madres, que son hermanas, que son esposas, que vienen a luchar por los derechos que tuvieron sus maridos, que tuvieron sus hijos, que tuvieron sus parejas, porque ellos tenían derecho a recibir esa indemnización en su momento. Se han transgredido y se han agredido los derechos de todas estas personas. Se ha violentado la estabilidad, y tanto que hablamos del bienestar familiar, del bienestar social, del bienestar económico, y es lo menos que hay en este cantón. Aquí todos los días las mujeres las vemos pasar, muchas jovencitas, chiquitas, niñas prácticamente,
donde están optando por el camino más fácil al ver que no llegan recursos a sus casas. Entonces tienen en sus mentes la opción de venderse, de prostituirse, porque necesitan alguna manera para llevar comida a sus hogares. Pero ¿qué pasa? Que ya ni siquiera la prostitución está funcionando o está dando acá. Porque ya no hay hombres que tengan la billetera llena de dinero porque venían de sus trabajos, llámense ex muelleros o llámense ex trabajadores de Habdeba y demás. Entonces cada día la situación es más careciente. Los niños viven situaciones precarias en las escuelas. Los niños llegan a las escuelas con sus loncheras vacías o con sus comiditas envueltas en una bolsa de arroz plástica. Y yo soy consciente de eso porque yo tengo un chiquito de 7 años, lo llevo a la escuela todos los días y lo vivo y lo veo y lo sufro. Porque uno tiene que sensibilizarse ante la necesidad que tenemos todos, porque no son solo ellos los que tienen necesidad. Yo también tengo mis momentos de necesidad. Y todo viene a raíz de la falta de interés que han tenido los gobiernos, tanto locales como centrales, verdaderamente. Porque no es posible que no hayan políticas o no políticas. Porque ya el escuchar de políticas, de activación económica, con el respeto que se merecen, a mí me tienen cansada. Yo no quiero escuchar de políticas, yo quiero escuchar de ejecución, de que verdaderamente hayan obras que generen trabajo para los distintos sectores o poblaciones que hay en el Cantón Central de Limón. Todos los días salimos de nuestros hogares, venimos aquí al parque, caminamos por el bulevar. No hay una sola fábrica, no hay empresas, no hay donde ir a trabajar. Los muchachos tienen que optar por ir a buscar sus dineros, como dicen los compañeros, y como lo dicen los noticiarios, todos los días. Todos los días tenemos muertos, todos los días tenemos narcotráfico. Esa es la industria que se mueve actualmente en Limón. Esa es la mayor industria que en este momento está gobernando en nuestro Cantón Central de Limón. Es el narcotráfico. No hay otra fuente de empleo. Esos son nuestros empleadores. Yo conozco y conocí en su momento a un muchacho que quiero mucho y aprecio mucho y que él decía, ¿pero qué hago si mi hija tiene hambre? Y aunque el dinero esté teñido con sangre, quita el hambre. Esas fueron las palabras que él me regaló y yo dije, pues ¿cómo lo puedo juzgar yo si él tiene razón? No le están dando otra opción, no hay otra opción. Eso es lo que vivimos hoy por hoy aquí en el Cantón Central de Limón. Hoy el día se han criado los grandes, pero ya no con la mira de solventar el empleo de Limón, más bien descartarlo, porque con mecanismos de tecnología moderna ha mermado la mano de obra y por eso nos tienen así en esta mira. No hay becas para nuestra juventud, no hay, o sea, lo que nos ha propiciado los gobiernos de este país es la desocupación. Vea usted que Limón está en segundo lugar de homicidios. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes antes los acostumbramos a vivir muy feo como reyes. Ahora no hay plata. Entonces hay robo, hay crímenes. Ahí nos ha llevado los gobiernos y muchas entidades de Estados Unidos que nos tienen en esta miseria y en esta zozobra. Por eso nosotros tenemos que cuando aquí se vuelva a levantar una lucha, que se va a levantar, porque lo que el hombre siembra, eso recoge. Y San José, junto con todos los contubernios, han sembrado esa discordia aquí en Limón. Y no podemos estar todo el tiempo con esta sinsazón en Limón. ¿Ve? De tanto le digo, porque ¿quién ha pagado los platos rotos? ¿Nuestros hijos? Si usted me preguntara a mí me han matado 2 hijos, y usted le pregunta a miles de molleros, de estibadores, cada uno tiene algo que contar, que le han matado, le han destruido sus hijos, y más bien somos buenos. Hasta el día de hoy hemos sido pasivos, hemos sido pacientes, pero todo tiene su tiempo, ¿verdad? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando después del 95?
El Cantón Central de Limón lo que está pasando es hambre, es desempleo, drogadicción, prostitución. Casi no, usted sabe, veamos. El gobierno cree que lo que hizo fue una gracia después del 95 y lo que hizo fue un daño hacia Limón. Una estiva, una cabeza que despide su gente sin responsabilidad patronal. Un gobierno es entonces que decreta una apertura violentando todos los derechos de los molleros. De ahí nace luchar hace 27 años por nuestra indemnización. Una indemnización que se merece por ley, una indemnización que es reconocida por el gabinete del Poder Ejecutivo de Rodrigo Chávez, llámese en ese entonces Luis Paulino Mora Lizano, lo dijo bien claro que al mollero lo asiste el derecho a la indemnización. Creo que es merecido y responsable el gobierno en pagar esos dineros. ¿Por qué? Luis, porque lo que existe aquí entre los gobiernos es un contubernio de que en 1994 el dueño de Estiva S.A. era Álvaro Rossi, ministro de Relaciones Exteriores de José María Figueres. José Lizano era miembro del gabinete de Rafael Ángel Calderón Fournier, dueño de Cadesa y un dueño de Estiva. Esas dos estivadoras alquilaban unas oficinas aquí que cuando se van de Limón ni el teléfono era de ellos. Todos se lo llevan y nos tiran a la calle sin nada, sin prestaciones, con una carta que dice una competencia desleal según el artículo 81, inciso D, del Código de Trabajo. Bueno, la situación que estamos atravesando actualmente ahora, lo que estamos sufriendo, sinceramente nosotros los molleros, es la privatización de Jacdeva, que por qué razón hicieron otro muelle flotante, teniendo dos muelles grandes aquí. Esa es la situación que nosotros estamos actualmente hablando. ¿Por qué razón dos muelles aquí y se hace uno flotante? Ahora en la zona de Limón, usted va a las playas de la zona de Limón enfrente, usted va viendo los corales muertos y todo. Cuando dragaron a hacer ese muelle flotante, lo que fueron es despedazar al país. Está todo deteriorado, lo que es esa zona de ahí, de las playas de Limón. Entonces, esa es la razón, lo que estamos sufriendo nosotros, que no hay empleo, que los molleros ahora para los hijos no le pueden decir vaya a trabajar al muelle, porque lo que están pagando en PM Terminal es lo más bajo que hay. Sueldos bajos, sueldos no como antes, y esa es la situación que estamos viviendo aquí en la zona. Si bien es cierto, se habla, a mí me da risa porque me invitan, participo, voy. Miren, un grupo de emprendimientos, miles de emprendimientos. Si hablamos de emprendimiento como la gran figura para sacar de la situación que tenemos económica en este momento, nuestro Cantón Central de Limón y en general el país. Pero cuando usted va y vive la realidad en una entidad bancaria solicitando un financiamiento o en una entidad institucional solicitando un financiamiento para su emprendimiento, la realidad es otra. La realidad es que usted no va a obtener absolutamente nada más que lo reboten de una oficina a otra. Eso es lo que se vive hoy por hoy. O sea, es como un espejismo, nos tienen engañados, viviendo de ilusiones. Y no se concretan esas ilusiones porque no hay los recursos. Al menos acá no llegan. Yo no sé si se quedan en los bolsillos de unos cuantos, o en las políticas, o en los políticos que rigen o que mandan y dominan las élites. Pero verdaderamente a lo que es la gente, a lo que son las bases, a lo que son las personas humildes, a lo que son exmuelleros, a los que son exestibadores, a los que son exfuncionarios de Jacdeva, no les están llegando esos recursos, no tienen oportunidades, no hay oportunidades. Ese es el Limón de hoy, un Limón sin oportunidades, un Limón sin esperanza, un Limón sin nada. Sí,
a raíz de la problemática que se ha presentado con toda esta situación de los molleros, tanto el mollero como la provincia en sí está pasando una situación totalmente precaria. El área del desempleo se ha hecho cada vez más grande. Ahorita no hay trabajo en Limón, por lo menos para todos aquellos molleros que quedaron desempleados y también para los hijos de los molleros y los exmolleros. En Limón ahorita no hay fuentes de trabajo. La situación del mollero ahora es muy difícil. Nosotros hemos tenido que aprender a vivir, a vivir a través de otros medios que antes no teníamos esa necesidad. Entonces, en Limón, a través de todo este desempleo, se ha acrecentado la problemática social, el narcotráfico ha crecido, nuestros jóvenes están buscando opciones más fáciles porque no hay fuentes de trabajo. Entonces eso nos ha afectado de muchas maneras. Muchos jóvenes universitarios no han podido seguir sus estudios y los que lo han logrado han tenido que emigrar hacia la GAN en busca de empleo porque aquí en Limón no hay oportunidades. Entonces el mollero hoy en día ha sido afectado de todas esas maneras. Deterioro en familiares a través de toda esta problemática, también deterioro de la vivienda. Muchos molleros ahorita tienen una situación muy difícil en cuanto a la vivienda. Algunos ni siquiera cuentan con una vivienda digna. Le comentábamos a la compañera hace un rato sobre esta situación de que el mollero actualmente no cuenta con esa ayuda socioeconómica que realmente necesitaría tener. Por lo tanto, el abandono del gobierno hacia Limón y muchas veces también del gobierno local, el cual no se ha dedicado a velar por esta situación que realmente está afectando en la provincia de Limón, no tenemos a quién recurrir. Y por lo tanto, nosotros los molleros, que hoy por hoy sabemos que tenemos derecho a la indemnización, estamos buscando nuestros propios medios a través de alzar la voz, a través de manifestarnos, a través de buscar nuestra propia solución hacia lo que nos pertenece, de lo que son nuestros derechos. Y lo estamos haciendo a través de manifestarnos en las calles, porque aquí en Limón no se han ganado las cosas históricamente, no se han ganado las cosas de otra manera sino a través de huelga. Lastimosamente esa es una realidad. Esa es nuestra situación, una situación que estamos viviendo día a día y que necesitamos que el gobierno vuelva su mirada hacia Puerto Limón y que nos ayude a salir adelante en todas estas cosas que estamos pasando. En este momento, como está la actualidad de este puerto de Limón, nosotros estamos completamente siendo devastados, no tanto en la cuestión de laboral, sino ha habido tantos desarreglos en el gobierno, el que ha pasado, el que ha pasado, han pasado como 4 o 5 gobiernos que en realidad no han hecho nada por este bello puerto, como dijeron los compañeros. Esto genera muchas divisas para el país. Por medio de este puerto han sido grandes obras y grandes cosas se han hecho. Lástima que la institución de Habdeba de desarrollo se vino abajo, porque Habdeba tenía grandes compromisos con esta bella provincia. Lástima que se vino abajo. Nosotros aquí en este bello puerto estamos pasando crisis de criminalismo, de vandalismo, de robos, y no se culpa a la gente necesita su alimento para sus familias y tienen que ver de qué manera subsisten.
La verdad que nosotros aquí ahorita, gracias a Dios, nuestra familia no pueden decir que están muriéndose de hambre. Dios siempre va a proveer el alimento en nuestras casas, en nuestros hogares. Le damos gracias a Dios porque nos mantiene siempre firmes. Este es un pueblo limonense que lucha por sus objetivos y sus metas. Y nosotros vamos a seguir adelante. Luis, ¿qué está pasando? Está pasando de que la economía cayó. Está pasando que no hay empleo. Está pasando que nos invadió la droga. Está pasando que nos invadió la prostitución. Está pasando tantas cosas que el mismo gobierno es culpable por sus malas políticas. No creemos que sea posible, y no tengo nada contra la gente de la GAM, no tengo nada, pero no es posible que hablan una zona franca en Alajuela o en Heredia y que desde ahí tengan que trasladar los contenedores para movilizarlos en este puerto. No es posible, si la ley de zona franca dice que se puede crear en cualquier lugar del país una zona franca, que Limón no tenga una zona franca. Es ilógico. A 5, 6, 7, 15 kilómetros del muelle para su exportación hay terrenos, propiedad de Limbu, propiedad de Limas, de Habdeba, y no puedo creer que es posible que no se haga una zona franca en este cantón. En Limón, vuelva a ver para atrás usted y usted ve mujeres. Y antes, cuando la economía se movía, el circulante se movía aquí en Limón, usted veía a esas mujeres siempre con una bolsa cargada de algo que llevaban para la casa. Ahora lo que llevan es lástima dentro del bolso, porque el dinero no está circulando en Limón. Antes, cuando usted escuchaba que pagaban los muelles, la economía de Limón se movía. Antes, cuando usted escuchaba que pagaba Habdeba, la economía se movía. Ahora, si visualizamos hacia futuro, hacia más allá, Limón va para un abismo completo porque no hay trabajo, no hay soluciones de vivienda, el gobierno no le interesa lo que está pasando aquí. Entonces, verdaderamente estamos esperando, no por parte de los diputados, ni por parte del gobierno central, llámese Poder Ejecutivo, sino esperando que el limonense haga conciencia. Ahora que vamos al paro de la Ruta 32, que verdaderamente se enmarquen políticas de economía hacia el Cantón Central de Limón. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, verdaderamente la situación actual de Limón es muy complicada. Si bien es cierto, quienes trabajaron en su momento, en 1995, en los muelles eran mayoritariamente o prácticamente solamente hombres, pues no es que la situación solamente afectó a esos hombres, ¿verdad? Hoy por hoy la afectación se da también hacia muchas mujeres, quienes son amas de casa, quienes fueron esposas, viudas, hijas, primas, tías, nietas y demás de esos estibadores que hoy por hoy no tienen condiciones o las condiciones ideales debido a la falta de los recursos que ellos tuvieron, ¿verdad? Muchas se ven afectadas en que no tienen vivienda, se encuentran alquilando. Los hijos pues no pudieron estudiar porque no tenían recursos. La liquidación nunca les llegó. El dinero que ellos tanto necesitaban para poder seguir adelante y subsistir y buscar nuevos medios para poder continuar laborando, nunca aparecieron. Entonces, hoy por hoy, los nietos, los hijos, los bisnietos de esos estibadores son generaciones que se han visto afectadas directamente. O sea, han afectado no solamente a las mujeres, ¿verdad? Fueron muchas madres, esposas, amigas, compañeras de vida y demás, las que se vieron vinculadas a estas personas, ¿verdad? A estos exmuelleros y estibadores que hoy por hoy siguen luchando. Aquí cuando se hacen las actividades, ¿verdad? Y se invita para que vengan a luchar por sus derechos, un derecho que tienen. Vemos que muchas mujeres llegan a pedir la ayuda porque sus esposos murieron y no dejaron nada.
Y hoy por hoy ellos no tienen nada, no tienen recursos para seguir subsistiendo. Tienen que jugársela ahí con vendiendo un rice and beans o que un patí o limpiando alguna casa. Esa es la situación femenina y de ahí que muchas nietas de esos estibadores pues han recurrido a ganarse la vida con el viejo arte, ¿verdad?, de la prostitución. No podemos negar que el Cantón Central de Limón se ve gravemente afectado por la prostitución, la drogadicción y el incremento de la violencia, ¿verdad? Estamos en esta lucha con el gobierno de que nos reconozca o nos paguen los daños y perjuicios del año 95. Ya, estamos en esa lucha y creemos que tenemos el derecho de que el gobierno nos resarza de algo que el mismo gobierno nos quitó. Por lo tanto, yo creo que somos merecedores de que el presidente, como él lo dijo cuando vino aquí a Limón, de que si el gobierno nos había hecho esos daños, él nos iba a pagar esos daños. Entonces, ¿por qué, si él lo dijo aquí delante de todos nosotros, por qué ahora se quiere echar para atrás y sale con otros cuentos? Sea en las buenas o en las malas, en las vicisitudes, lo que sea, nosotros siempre hemos estado pendientes de que todas las injusticias que nos hagan va a ser para victoria. Nosotros vamos a tener la facultad y el privilegio de que este presidente va a acceder a las peticiones de nuestra justa causa. Hemos luchado mucho, hemos trabajado mucho y hemos significado demasiado para que nuestra provincia sea devastada por gente que verdaderamente no tiene escrúpulos, presidentes que se sientan en esas sillas a querer lucrarse a costillas y las fuerzas de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Nosotros necesitamos que haya gente digna, así como nosotros luchamos por nuestras cosas, así que todos los que están y los que quieran seguir en esta lucha con el bloque limonense, yo soy uno de los primeros que levantaré la mano para ayudarlos en todo lo que yo pueda. Usted me vio sentado ahí con un compañero, que con qué corazón le voy a decir a un compañero mollero yo, invíteme un fresco ahorita con esta calor que hace, o un café, cuando nuestros bolsillos están vacíos. Esa es la situación que se está viviendo. Pónganlo a pensar nosotros, yo que tengo hijos y nietos, cómo lo estarán viviendo la mayoría de habitantes que no tenemos esa grandeza que tienen los millonarios de San José, los diputados que ganan 5 millones al mes, los ministros. ¿Cómo cree que está viviendo la situación este querido pueblo de Limón? ¿Me entiende? ¿Qué le dijo? No, de que van a ir pasando para irnos entrevistando. Entonces, y si usted pasa a todos, ellos le van a decir, no es que lloramos, es la miseria que nos han inducido los gobiernos de San José. Yo llamo los gobiernos de San José en contubernios con los Estados Unidos y la jerarquía de Europa que nos han traído aquí. Las costas son las que llevan el producto, las costas son los que alimentan el centro de Costa Rica, entonces no hay que dejarlas que se duerman, porque ya hay una que es Punta Arenas está muerto. Ahora quieren hacerlo aquí con la zona de Limón, no hay que permitirlo. ¿Por qué? Porque son Costa Rica, esto es un cantón muy rico en proceso. Si el gobierno estuviera ahí alimentando los muelles, no pasaría esto, porque hubieran más empleos. ¿Por qué razón? Yo me pregunto, ¿por qué tuvieron que hacer un muelle flotante si teniendo 2 muelles aquí? Está el muelle Moín y está este muelle que tenemos aquí atrás. ¿Por qué razón necesitamos otro muelle? No, era invertir en el muelle. No era que ese muelle venga y se lleve las platas hacia afuera, a Europa. No, eso no es permitido. Eso es justo, de que trabajáramos con los muelles que hay aquí. Cuando vine de Punta Arenas vi estos muelles y vi una riqueza, porque en Punta Arenas solamente había un muelle que era Caldera, era muy pequeño.
Entonces, por esa razón digo yo, aquí hay riquezas, aquí hay trabajo, y en ese tiempo hubo trabajo y yo trabajé, y mantuve a mis hijos y mantuve a mi familia. El gobierno fue culpable, el Poder Ejecutivo fue culpable de lo que sucedió y lo que está sucediendo. Creo que en estos momentos, para solucionar esto, el gobierno se debería dar cuenta, buscarte a vos, Luis Sanabria, como trabajador social y garante de la Universidad de Costa Rica, y que usted sea parte de una mesa para que se alineen las asperezas que tenemos entre gobierno y Cantón Central de Limón, antes que esto nos lleve a una confrontación social con el gobierno. Creo de que Rodrigo Chávez y su gabinete deberían de tomar cartas en el asunto antes de que incurramos ambas partes en una confrontación por parte de este cantón. Creo de que lo que sucedió después del 95, ningún gobierno ha tenido la capacidad para solucionar el error que cometieron. Más bien, en lugar de sacar agua al bote, están echándole más agua al bote con apertura de APM Terminal, con la desgracia de las estibadoras que están sucediendo en estos momentos. ¿Entendés? Entonces, creo que ya nos deberíamos de amarrar los pantalones como hombres que somos y enseñarle al gobierno de que respete el Cantón Central de Limón. ¿Qué está pasando en Limón? Qué buena pregunta. Porque pasan tantas cosas que el mismo limonense a veces ni nos queremos enterar de qué es lo que pasa en Limón. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos de Costa Rica siempre han maltratado a la provincia de Limón. Y nunca han pensado en que gracias a Dios y a la provincia de Limón, Costa Rica come. Porque nosotros aquí en Limón, aquí entra y sale el 95% de las divisas de Costa Rica. Lo que pasa es que los gobiernos no lo ven así. ¿Por qué? Porque para ellos solo vale San José, Cartago, Alajuela y Heredia. Limón, y Guanacaste y Punta Arenas no existen. Pero yo no me preocupo por las demás, me preocupo por mi provincia, que gracias a Dios y a Limón, todavía hoy en Costa Rica podemos decir, tenemos que comer, con la ayuda de Dios. Siempre los gobiernos que han pasado y los que están siempre han querido perjudicar siempre al pobre trabajador, porque quieren siempre devastar que todas las riquezas sean para ellos y no para los pobres que trabajamos. Humildemente nosotros hacemos el gran esfuerzo de ser verdaderamente estibadores y haber colaborado con este bello puerto y seguiremos colaborando hasta el día de nuestra muerte. ¿Qué pasa con Limón? Limón lo que pasa es que nosotros acá somos muy conformistas. Somos muy conformistas lo primero, y después que lo que ha sucedido acá en Limón es que toda la gente, no solo en Limón sino en Costa Rica, tenemos que concientizarlos que hay que luchar para que poder ver, porque no es posible que ahorita en este momento el gobierno primeramente quería cerrar el Bambi, le salimos a la carretera. Ok, ya lo logramos que no. Ahora quiere cerrar la caja y tampoco, eso es lo que tenemos que luchar nosotros. Y si nosotros no luchamos por eso, estamos servidos. Sí, entonces, como lo dijo el mismo presidente, si el gobierno les causó ese daño, el gobierno tiene la obligación de pagarles. Entonces, así como él lo dijo delante de nosotros, en público, que lo reconozca en el gobierno y nos pague realmente lo que él sabe que nos deben. Esperando en Dios, que él crea en Dios y sepa que con Dios no se juega. Pero el ser mollero, estibador, es una experiencia muy grande, porque abarca unas cosas que de ahí uno no las espera, pero hay que aprenderlas. Y cuando se aprenden no se les olvida, nunca se le va a olvidar a uno, porque de ahí eso le queda grabado en su mente, en su corazón y en su cuerpo. Ahora que nosotros estamos peleando esa plata es porque ahí, la verdad, nosotros la ganamos con tanto esfuerzo y sudor, desveladas, asoleadas, mojadas que nos llevamos ahí, que eso nadie más lo va a aprender a hacer. Eso para mí es ser mollero.